Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. Muy lindos sobre el podcast en general, pero con un énfasis muy especial y particular a esto que ya se volvió una serie en el tema de la creatividad y las neurociencias. Así que por eso decidí continuarla para todos ustedes. A mi querido Didiberto, que es como yo le digo de cariño, me llena el corazón. Le dedico este episodio, Didi. Así que hoy vamos a conversar sobre neurociencia de la creatividad, innata o adquirida. La creatividad ha sido estudiada desde las neurociencias para comprender cuánto depende de factores innatos, es decir, biológicos y o genéticos, y cuánto de factores adquiridos, es decir, experiencias, aprendizaje y entorno. A continuación, veamos algunos hallazgos clave, pero importantes, de investigaciones que abordan este tema, cubriendo la neuroplasticidad, genética, ambiente, conectividad cerebral y diferencias neurobiológicas relacionadas con la creatividad. Empecemos. Neuroplasticidad y desarrollo de la creatividad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Este proceso es fundamental en el desarrollo de la creatividad, ya que permite que el cerebro remodele las conexiones cerebrales necesarias para generar ideas novedosas. En otras palabras, mediante la práctica y la exposición de nuevas experiencias, el cerebro puede fortalecer las redes neuronales involucradas en la creatividad. Diversos expertos enfatizan que la creatividad no es fija al nacer. La creatividad continua permite mejorar. La creatividad no es innata y hay que pensar en ella como una competencia que puede ser enseñada. Si les contara yo lo que disfrutaba dar la materia de taller de creatividad en la Universidad Don Bosco, saben que, bueno, como a mí no me gusta repetir, y eso a veces puede ser un problema porque me vuelve muy perfeccionista y autoexigente. Y igual como me exijo a mí, le exijo a los demás. No crean que soy solo yo. Creo que es de las materias que más he disfrutado en mi vida docente y tenía como ritual personal revisar, reorganizar y sí, botar contenidos para actualizar mi programa de clase viendo el Circo del Sol. Es que si eso no nos vuelve más creativos, yo en serio les digo, pocas cosas, porque ahí vemos
belleza en un 1000%, inspiración, nos saca definitivamente de nuestra zona de confort. Y pues ese era uno de mis rituales creativos para replantearme la materia. Generalmente solo se quedaba un 20% de los ejercicios y de las temáticas de clase tenían que ser en serio extremadamente importantes para que yo lo dejara. Si no, cada ciclo habían cosas nuevas. Porque, a ver, ¿cómo es posible enseñar a ser creativo dando lo mismo todo el tiempo? Yo no lo consigo. Pero sigamos. Esto significa que entrenar el cerebro creativo, por ejemplo, resolviendo problemas de formas nuevas y aprendiendo artes o explorando hobbies innovadores, puede inducir cambios cerebrales que potencian nuestras habilidades creativas. Influencia de la genética en la creatividad. Aunque la creatividad puede desarrollarse, los factores genéticos también contribuyen significativamente. Estudios con gemelos sugieren que cerca del 50% de la variación en creatividad se debe a la genética. Por ejemplo, un estudio con gemelos criados por separado encontró aproximadamente un 50% de heredabilidad en medidas de pensamiento creativo. Asimismo, una investigación genómica a gran escala, más de 150,000 personas, descubrió una conexión genética entre la creatividad y ciertos genes vinculados a trastornos psiquiátricos. En ese estudio publicado en Nature Neuroscience, individuos en profesiones creativas tenían hasta un 25% más de probabilidades de portar variantes genéticas asociadas a la esquizofrenia o el trastorno bipolar sin padecer dichas enfermedades en comparación con la población en general. Me recuerda a algunas personas de mis momentos de aprendizaje, es decir, de la U. Sí, lo dije, había que decirlo. Los autores concluyen que la creatividad se debe en parte a variantes genéticas que también incrementan el riesgo de esos trastornos. Estos hallazgos refuerzan la idea de una predisposición biológica. Existe una carga genética que predispone al talento creativo. No obstante, la genética no lo es todo, ya que muchos genes están involucrados de manera pequeña y distribuida. Por lo que la expresión de la creatividad resulta de una compleja interacción entre nuestros genes y otros factores. Espero que me estén siguiendo y estén tan interesados como yo. Está muy de verdad interesante esto. Factores ambientales que estimulan o inhiben la creatividad. El entorno sociocultural y las experiencias de vida juegan un rol crucial en el florecimiento o inhibición de la creatividad. Incluso con predisposiciones genéticas, es el ambiente el que a menudo activa o desarrolla el potencial creativo. Tener acceso a experiencias variadas y enriquecedoras, educación artística, estímulo intelectual, entorno familiar y o educativo que valore la originalidad, favorece la explosión de la creatividad, brindando materiales y oportunidades para que el cerebro forme nuevas conexiones. Como señaló el neurocientífico Facundo Manes, el acceso a experiencias de distinta naturaleza remodela las conexiones cerebrales necesarias para generar soluciones innovadoras. El contexto y los factores sociales pueden estimular o no la explosión de creatividad. Por ejemplo, entornos educativos que permiten el juego, la curiosidad y toleran el error tienden a fomentar el pensamiento divergente. En cambio,
Un ambiente restrictivo, carente de estímulos o que penaliza las ideas diferentes puede reprimir el desarrollo creativo. Por algo, nuestro querido y admirado Sir Ken Robinson no es que condenara, pero sí era muy enfático en el aún persistente sistema educativo, y él pues decía que las escuelas mataban la creatividad. A mí me encanta esa conferencia, se las recomiendo mucho. Hay una charla TED sobre eso, está en YouTube. Hay una anécdota al respecto de eso. En otra conferencia él cuenta que ese no era el título original de la charla TED, sino que fue a uno de los dirigentes, editores, alguien de la organización TED que bautizó así la conferencia, y pues él lo permitió. No le pareció mala idea, pero no era el título original. Sigamos. Además del entorno externo, factores motivacionales vinculados al ambiente también influyen. Se ha reconocido el importante papel de la motivación intrínseca, es decir, disfrutar del proceso creativo en sí, en la expresión de la creatividad. Un estudio encontró que dar instrucciones motivadoras versus desmotivadoras a estudiantes afectaba su relación y actitud creativa durante una tarea, aunque no tanto su rendimiento medido. En resumen, un ambiente estimulante y motivador potencia la creatividad, mientras que la falta de estímulo o el estrés excesivo pueden limitarla. Conectividad cerebral y redes neuronales en el proceso creativo. La creatividad no está localizada en una sola región del cerebro, sino que emerge de la interacción de múltiples redes neuronales. Estudios de neuroimagen han revelado que el pensamiento creativo involucra la cooperación entre diversas redes cerebrales de orden superior. Un trabajo destacado de Berry en el 2018 mostró que las ideas creativas surgen cuando se comunica la red neuronal por defecto. Ya en varios episodios le hemos comentado, por sus siglas RND, asociada con soñar despierto o tener una imaginación espontánea. Con otras dos redes, la red de prominencia, Science Network, que detecta y filtra información relevante, y la red ejecutiva, encargada de la atención y el control cognitivo. Sigamos. De hecho, encontraron que a mayor conectividad entre estas tres redes, hay mayor capacidad de pensamiento divergente presentada por las personas con una gran tendencia creativa. En términos simples, el cerebro creativo alterna entre generar ideas libres, entre paréntesis la RND o red neuronal, se me perdió la otra palabra, red neuronal por defecto, evaluar cuáles son interesantes, que sería la red de prominencia, y desarrollar o ejecutar las mejores, que sería la red ejecutiva. Ok. Recapitulemos. Entonces, cuando estamos creando, es tan hermoso, entra en juego y en combinación en nuestro cerebro creativo la red neuronal por defecto, que es el generador o el detonante, el que empieza a detonar nuestra creatividad, la red de prominencia, que empieza a evaluar cuáles ideas son interesantes, y la red ejecutiva, que es la que desarrolla y ejecuta las mejores ideas. Ahí tienen 3 datos súper interesantes y 3 áreas de investigación también, que les prometo continuar haciéndolo. Pero sigamos. Otros estudios de neuroimagen apoyan esta visión de la creatividad
como un proceso de integración cerebral global. Por ejemplo, investigadores escanearon el cerebro del músico Sting mientras improvisaba mentalmente una melodía inédita y observaron una activación global intensa en su cerebro, indicando que el proceso creativo dependía de una red muy compleja y distribuida por distintas áreas cerebrales. Asimismo, al estudiar a jazzistas improvisando, vieron que se activaban regiones normalmente inhibidas por la corteza frontal. Esto sugiere que para pensar creativamente, el cerebro necesita soltar los frenos del control ejecutivo rígido, permitiendo asociaciones más libres entre regiones distantes. En consonancia con ello, se ha descrito que durante el acto creativo el cerebro entra en un estado oscilatorio que sincroniza grupos neuronales de áreas corticales lejanas entre sí, facilitando esas conexiones inusuales. En resumen, la creatividad resulta de la conectividad flexible de múltiples redes neuronales, un delicado balance entre activar amplias zonas asociativas y reducir momentáneamente las restricciones del control frontal. Súper. Sigamos. Diferencias neurobiológicas entre personas con alta y baja creatividad. Las personas altamente creativas parecen utilizar su cerebro de forma distinta a las menos creativas. Un estudio reciente de la Universidad de California comparó vía resonancia magnética funcional los cerebros de individuos excepcionalmente creativos, Big C, artistas y científicos destacados, con los de personas promedio. La diferencia fundamental observada fue un patrón de conectividad cerebral distinto. Los altamente creativos no siguen las rutas neuronales típicas, sino que trazan sus propios caminos. En la práctica, esto significa que en un lugar distinto, es decir, en lugar de activar siempre los mismos circuitos eficientes y acostumbrados, sus cerebros tienden a tomar el camino menos transitado, estableciendo conexiones más aleatorias entre regiones cerebrales distantes mediante una vasta red global de vías neuronales poco utilizadas normalmente. Ese patrón, aunque menos eficiente en términos de procesamiento, porque recorre más distancia neuronal, facilita conectar ideas remotas entre sí, lo que puede dar lugar a soluciones originales. Por el contrario, las personas poco creativas tienden a utilizar rutas cerebrales más predecibles y locales, quedándose en los caminos ya conocidos de su cerebro. En palabras de los investigadores, las mentes más creativas rompen con los recorridos mentales trillados y exploran nuevas combinaciones, algo posible gracias a esa conectividad global menos habitual. Estos hallazgos concuerdan con otras observaciones neurobiológicas. Por ejemplo, ciertos ritmos cerebrales, ondas alfa, indican estados de relajación asociados a ideas súbitas o insights, y parece que las personas creativas logran activar simultáneamente regiones que normalmente no operan juntas. En casos extremos, incluso se ha visto que alteraciones cerebrales pueden cambiar la expresión creativa. Pacientes con demencia frontotemporal que desconecta los lóbulos frontal y temporal a veces desarrollan inesperadas habilidades artísticas, lo que sugiere que al apagarse, entre comillas, algunas redes de control, otras regiones visuales creativas toman el relevo. En conjunto, las evidencias indican claras diferencias neurobiológicas
en la forma en que los cerebros altamente creativos se conectan y procesan la información, comparados con los menos creativos. Hoy les quiero compartir un fragmento sobre la enseñanza del pensamiento creativo. Solo déjenme encontrar la cita, aquí está. Es del artículo Creatividad y Neuroeducación, escrito por Jesús C. Guillén, de la escuelaconcerebro.wordpress.com del 1 de julio del 2013. Esto me pareció un dato muy interesante sobre la enseñanza del pensamiento creativo, que obviamente sí se puede, pero a ver, escuchen esto. Para desarrollar la creatividad es imprescindible que nos convenzamos de que cada alumno es diferente y que hemos de suministrarles el tiempo necesario para pensar y crear su propio espacio personal. Pudimos comprobar las creencias previas de 18 alumnos de bachillerato de ciencias sobre algunas cuestiones falsas referidas a la creatividad. Les planteamos los 10 mitos más grandes sobre la creatividad. Se los voy a ir leyendo y a la par comparando el gráfico. Sobre la horizontal tenemos mitos de la creatividad y en la vertical el porcentaje de aciertos. Ok, vamos con el primero. Para ser creativo hay que ser totalmente original. El porcentaje fue de un 38%. 2. Los artistas y los científicos son las únicas personas creativas. Esto nos dio un 93%. Se necesita un alto coeficiente intelectual para ser creativo. ¿Qué les parece que dio un 100%? Sigamos. 4. La creatividad significa producir algo tangible. El porcentaje es de un 50%. Interesante. 5. La originalidad es innata. Acá tenemos un 45%. 6. La creatividad es fácil. Me gusta el porcentaje, es digamos que un 81%. 7. La creatividad es solo para los jóvenes. ¿Qué les parece que nos volvió a dar? Un 100%. 8. La creatividad es buena. Aquí tengo una gran sorpresa, porque apenas, y es como un 7%. ¡Wow! ¡Qué impresionante! 9. Las personas creativas son neuróticas y o locas. También un 100%. Y número 10. Los genios creativos son expertos en todos los temas. También la gente creyó que era un 100%. Interesante, pero por eso son mitos de la creatividad. Sigamos. Hoy les quiero compartir un fragmento de uno de mis neurocientíficos más respetados y seguidos. De hecho, se los recomiendo, síganlo también. Es muy, muy interesante todo lo que él comparte. Es el argentino Facundo Manes. Y este artículo se llama La creatividad como clave del futuro. Escrito para el periódico La Nación el 5 de agosto del 2013. Son fragmentos, ya les digo, les aclaro ese punto. Muchos creativos reportan que ellos tienen ideas nuevas cuando no están pensando en nada, cuando el cerebro está desconectado. Procesa información interesante. Solo porque uno no esté concentrado en algo o creyendo que no está concentrado,
No quiere decir que el cerebro no está trabajando con una información adquirida previamente. Podemos decir que justamente estos serían los mejores momentos para crear, ya que es cuando se está relajado. Hay tiempo de inactividad y existe lo que se llama sueños diurnos. El químico alemán Friedrich Kekulé, ay Dios, ustedes saben que los nombres de pronto se me traban, pero ahí vamos. Él cuenta en sus memorias que cuando llevaba mucho tiempo intentando encontrar la huidiza estructura de la molécula de benceno, una tarde, mientras volvía a su casa, se quedó dormido. Allí comenzó a soñar con átomos que danzaban y chocaban entre ellos. Varios átomos se unieron y formaron una especie de serpiente que hacía eses, es decir, letras eses. De repente, la serpiente se mordió la cola y Kekulé despertó. A nadie se le había ocurrido hasta ese momento que la molécula pudiera tratarse de un compuesto cíclico. Esto se explica porque el sueño, en el cual, entre otras funciones, se repasan los eventos del día, también es un estado que facilita la creatividad. Durante el sueño hay actividades cerebrales que son similares a las que, se comprobó, existen en periodos de creatividad. Y el despertar también es un momento propenso. Aquí voy a hacer un paréntesis, un poco chistoso. Chistoso y atípico. A ver, varias veces les he comentado que yo con frecuencia suelo despertarme no solo con ideas creativas, yo me despierto con proyectos. Pero esto generalmente pasa cuando llevo 2, 3 semanas, un mes, nutriendo mi cerebro con diversa información. Es decir, ser creativa no significa que solo lea cosas de creatividad. Ser diseñadora no significa que solo vea cosas de diseño. Hay mucho bagaje, mucha información que a veces pudiera no estar vinculada, no conectada o no relacionada a lo que necesito crear o fortalecer. Pero pues de repente es así, me ha pasado varias veces. Por eso mi momento creativo del día es entre 6 y 8 de la mañana, que es cuando generalmente o grabo una nota de voz o escribo el proyecto en cuestión para seguirlo desarrollando. Pero ya hay una ruta y una idea más clara. Como tengo un cerebro altamente estimulado desde hace muchos años, mis procesos sensoriales, no solo creativos, sensoriales, son muy agudos y muy finos. Hace pocos días, y lo podrán constatar en sobre todo el podcast del día viernes de la semana antepasada. Tenía una fuerte molestia en la garganta. No sabía qué era porque era una carraspera extraña y pasé en serio varios días analizando toda la semana qué había hecho, si un helado o sorbete, decimos acá en El Salvador, bueno, un helado que me comí con mi mamá había sido tan fuerte como para alterarme la garganta, si me había expuesto mucho al aire acondicionado, qué sé yo. De verdad estuve analizando toda la semana. El domingo me desperté, pero en serio, así como ¡puc! Abrí los ojos y supe que había sido la canela. El día jueves por la tarde, yo me fui a trabajar a otro lugar para pues también cambiar de entorno, ver gente. Generalmente hago mandados y me quedo trabajando en otro lugar. Pues hice eso. Pedí un chai caliente. Sí tenía un notable exceso de canela, pero les soy bien honesta, yo no le di importancia. Sí había alterado el sabor del chai. De hecho,
la capa de canela era tan fuerte que nunca se diluyó. Pero como en eso encontré a una compañera de la U y empezamos a platicar, entonces digamos que esa distracción no me permitió ser tan consciente de lo que estaba tomando, cómo lo estaba tomando, y pues eso me hizo que tuviera 2.5 días afectada la garganta. Bueno, eso me pasa, pero también me pasa en otras áreas. Las veces que he tenido relaciones románticas, sí, también me he despertado con la conciencia de, fulanito me está engañando. Y la persona es así, 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 así. Y cuando he confrontado a dicho ser en cuestión, pues no han tenido más remedio que decirme que sí es cierto. Sí, me ha pasado. A veces a los creativos extremadamente sensibles como yo, nos suceden estas cosas y pues no nos quedamos callados, sí confrontamos, porque sabemos adentro que es cierto. Somos muy, muy intuitivos. Entonces, esto que habla Facundo Manes de los sueños diurnos, queridos, sí existe, pero sigamos. A ver, es famosa la anécdota de Paul McCartney sobre la noche de 1964 en que soñó la melodía de Yesterday. Por la mañana la cantó bajito y la escribió. El cerebro también necesita un respiro o una pausa para desarrollar la novedad. El equipo de investigadores de la Universidad de McGill en Montreal escaneó el cerebro de Sting a través del resonador magnético funcional para observar qué partes de su cerebro estaban activas cuando improvisaba mentalmente una melodía que jamás había compuesto. Lo llamativo de los resultados fue que la gran activación global de su cerebro, el proceso de creatividad, claramente depende de una red muy compleja de nuestro cerebro. Otros investigadores observaron que cuando los músicos de jazz creaban algo nuevo, activaban áreas que generalmente están frenadas por la parte anterior frontal del cerebro. Todo esto explica, a partir de un abordaje biológico, que para ser creativo hay que estar preparado, ser un poco obsesivo, un poco loco, no mucho. Algunos ya nos pasamos al otro lado. Entender el problema de manera simple. Muchas veces queremos hacerlo inteligentemente y en realidad todo es más sencillo. Ser valiente, estar dispuesto a equivocarnos. Como supieron Galileo o Steve Jobs, muchas veces es bueno estar equivocado para luego estar en lo correcto. Y como dijimos antes, estar relajados. Claro, existe una carga genética que predispone el talento creativo. Sin embargo, es el factor sociocultural el que juega un rol crucial, pues el acceso a experiencias de distinta naturaleza remodela las conexiones cerebrales necesarias para generar las soluciones innovadoras que resultan de este pensamiento divergente. El contexto y los factores sociales pueden estimular o no la explosión de creatividad. Las sociedades de las que nacen los talentos creativos tienen una mayúscula responsabilidad sobre este alumbramiento. Tanto es así que ellos se vuelven representantes de su sociedad y muchas veces esa ciudad o ese país es reconocido a partir de este gran hombre o mujer. También la sociedad se beneficia económicamente gracias a esos talentos. A gran escala, la llamada economía creativa o industria creativa es un factor de inmenso desarrollo. Este concepto abarca esencialmente la industria cultural, arte, entretenimiento, diseño, arquitectura, publicidad, gastronomía y la economía del conocimiento,
educación, investigación y desarrollo, alta tecnología, informática, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología e industria aeroespacial. La creatividad humana es uno de los factores y de los mayores recursos para las economías, ya que la principal riqueza de un país es su capital humano, un bien renovable cuyo viento de cola es la motivación. En la conferencia de 1983, Borges dijo también que la creatividad está ligada a la adversidad. La felicidad es un fin en sí mismo y no exige nada, mientras que el infortunio debe ser transformado en otra cosa. Al seguir este razonamiento, podemos pensar que la potencialidad más grande que tenemos como comunidad es justamente eso: el reconocimiento de la carencia y de los recursos para transformarla en virtud, la memoria para aprender y la pasión para movilizarnos y, por supuesto, la búsqueda obstinada de la solución. La creatividad resultará entonces nuestro recurso más valioso para construir ese futuro deseado. ¡Ay, qué hermoso! Es que créanme que cuando la gente me pregunta qué soy y qué hago, de verdad lo primero que viene a mi mente y que lo que más me encanta es ser creativa. Espero que ustedes también, aún los que están pensando que no lo son. A ver, el tema es que todos somos creativos, solo que en diferentes áreas. Tenemos también que aprender a darnos reconocimiento, respeto y valía en esa área, a veces no tan explorada, así como lo hemos escuchado en este episodio en análisis científicos desde las neurociencias y la creatividad. Y los que sí lo somos, lo disfrutamos y lo amamos, sigamos llenando el mundo de belleza. Hay tanto por hacer, pero tanto también por descubrir en el interior de nosotros, porque la creatividad no viene solo de la afuera, señores, viene de la adentro. Y hasta acá, en este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.